Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Ya empezamos con esta nueva emisión. Sean bienvenidos a este programa de entrevista, Historias desde Ciencias. Estamos en el marco desde la Semana de la Igualdad y la Equidad en la facultad. Hemos tenido varias actividades entre conferencias y estas entrevistas que pretenden pues conocer un poco más de los investigadores y las académicos que están en nuestra facultad. Y pues está conmigo la doctora Carla Ramírez, ella es la coordinadora Sí, de la Comisión de Equidad de nuestra facultad. Y pues yo soy Susana Paz de la Secretaría de Comunicación y Divulgación de la Ciencia también de nuestra facultad. Para esta entrevista tenemos a una invitada pues muy especial porque es la doctora Marta Gabriela Gaxiola Cortés. Ella es investigadora y académica de la UNDICISAL de la facultad. Entonces, pues es nuestra primera invitada de Por esos rumbos. Doctora, muchas gracias por aceptar esta entrevista y por participar con nosotras. sí, pues yo estoy muy contenta de poder tener contacto con Ciencias CU, porque bueno, siempre estamos con la camiseta muy puesta, pero a veces la distancia impone un poco de falta de comunicación. Entonces, yo considero muy importante poder establecer contacto cotidiano a través de estas actividades con, pues, tanto los colegas como los estudiantes, trabajadores y autoridades de Ciencias C1, ¿no? Como le decimos aquí nosotros. Sí, nosotras encantadas de conversar con ustedes hasta allá y pues que este sea el inicio de acortar esta distancia que a veces sentimos, pero que no tiene que ser porque tenemos estos espacios. Y nada más para los que nos están viendo, también recordarles que nos pueden mandar preguntas, comentarios y todo lo que quieran conocer también acerca del programa, pero también sobre la doctora que nos va a platicar un poco acerca de su vida y de su trayectoria. Y para eso les voy a leer de manera muy breve un poco de la semblanza de la doctora, muy breve, digo porque pues tiene una trayectoria bastante amplia. La doctora es profesora titular SEM en la UNDICISAL de la Facultad de Ciencias con 38 años de antigüedad. Es una de las fundadoras de la UNDI y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3, además de ser PRIDE-D. Ha impartido diversos cursos a nivel de licenciatura y el último curso pertenece a la licenciatura de Ciencias Ambientales desde el 2020 en la ENES Mérida. Sobre su producción científica ha publicado 109 artículos arbitrados e indizados, 15 capítulos en memorias y 9 capítulos de libros en las temáticas de nutrición acuícola, fisiología, bioquímica, biología molecular y trofodinámica de organismos acuáticos y sistemas de cultivo sustentables. Sobre la relación en cuanto a formación de personal, ha dirigido 29 tesis de licenciatura, 20 de maestría y 12 de doctorado. Además, es miembro de la Asociación de Especialistas en Nutrición Acuícola de México, de la Red para el Conocimiento de los Recursos Naturales del Sureste de México, de la Sociedad Mexicana de Acuacultura y de la Academia Mexicana de las Ciencias. Solamente un poquito de lo que la doctora tiene como trayectoria, Carla. No, pues Susana, muchas gracias por esta introducción. También de nuevo, muchas gracias, doctora Gabriela, por aceptar esta invitación. Y efectivamente esperemos que este inicio con esta con la entrevista de la doctora Gabriela sea el inicio de muchas otras entrevistas a otras personas, otras académicas y académicos en la UNDI CISAL y en la UNDI Juriquilla. Eh, bueno, pues vamos a empezar esta entrevista para conocer, además de la trayectoria académica que, bueno, ya nos habló Susana de ella, que es pues muy vasta, muy grande, ya pues toda una institución en nuestra facultad, la doctora Gaxiola, pero hoy queremos conocer un poco también de ese lado humano, de ese lado que, pues, que todos traemos en las ciencias, pero que pocos conocen, pues porque tenemos que estar
quizás haciendo otras labores y el día a día a veces no nos permite, ¿no? El conocernos de esa manera, pero justo decirle a nuestros alumnos que todos los académicos tenemos, o bueno, fuimos en algún momento estudiantes, jóvenes, y que teníamos ciertos intereses, inquietudes y dudas, y eso no nos hace menos de ninguna manera, solamente pues para que vean que todos hemos tenido en algún momento pues todas estas reflexiones que a lo mejor ahora nuestra audiencia, sobre todo alumnos, pues a lo mejor para quitar esas dudas, ¿no? Y decirles, bueno, todos somos a la vez estudiantes y profesores, siempre estamos aprendiendo también de nuestros alumnos. Y en ese sentido, pues vamos a empezar por el inicio, maestra. ¿A qué le gustaba jugar? ¿Qué le llamaba la atención de niña? ¿Había referentes científicos, había juegos científicos o de plano en la niñez todo fue cero ciencia para llegar eventualmente a ver cómo se empezó a introducir en la ciencia? ¿Cómo fue esa niñez, maestra? ¿Qué nos puede platicar al respecto? Bueno, yo nací en la colonia Roma de la Ciudad de México, que pues sigue siendo un referente muy importante de la ciudad. Eh, Cuando éramos niñas, yo pertenezco a una familia muy numerosa, somos 8 hermanos, de los cuales 4 hermanas estamos seguiditas un año cada uno. Entonces, pues toda la infancia fue apropiarnos de la calle en la colonia Roma, junto con muchos niños de toda la colonia. Era una ciudad muy segura. De hecho, podíamos andar hasta las 9 o 10 de la noche en la calle, todo mundo, todos los niños sin ningún riesgo, realmente sin ningún riesgo. Era muy padre esa situación, esa libertad que daba el poderte mover, el poder conocer todos los parques, el juntarte con muchachos y muchachas de todas las partes de esa colonia. Eh, y pues esa parte de mi infancia pues fue eso, esa vagancia rica que tiene uno de niño, sin responsabilidades, ¿no? Más que las que asignaban los padres dentro de la casa. Dentro de esas actividades extraescolares, sí teníamos la posibilidad de tener animales. Éramos muy animaleros. Teníamos perros, llegamos a tener 6 perros, nos vendían ranas en la primaria, afuera de la primaria nos vendían ranas que se iban por el drenaje, nunca quedaban, peces, eh, pericos, en fin, había esta, esta venta, digamos, de animalitos fuera de la escuela que pues costaban baratos, comprábamos y pues fuimos aprendiendo a manejar, ¿no? Unos con más éxito que otros porque las ranas se iban por el drenaje, no había manera aunque lo tapábamos, no sabíamos cómo se escapaban, porque teníamos una fuente. Entonces, de ahí me nació el asunto del cuidado animal, ¿no? De hecho, yo creo de forma muy empírica, digamos. Ya en la secundaria me gustó mucho la química. De verdad me fascinaba la química a tal grado que la maestra en la secundaria que yo estaba, que era una secundaria pública que estaba a 5 cuadras de mi casa, como ella era la subdirectora, la llamaban a cada rato y a mí me ponía a hacer los ejercicios de las ecuaciones redox, porque desde un principio le agarré muy bien el asunto y hacíamos los ejercicios con las estudiantes. Entonces mi tendencia iba a la química. Y en la prepa, pues, bueno, tuve muy buena mesa de biología en secundaria también y competía la biología con la química un poco. En la prepa siguió esta divergencia de estudiar química o biología hasta que en tercer año de prepa me tocó un maestro que no entendía yo nada de química orgánica y dije, no, pues no, me decanto a la biología porque creo que en química no la voy a hacer. Y finalmente, pues me anoté en el pase reglamentado para biología y pues fui a dar a la Facultad de Ciencias, ¿no? Cosa que me encantó porque me podía haber tocado la FES Zaragoza o la FES Iztacala, que ya estaban abiertas, pero finalmente me tocó Ciencias CU, lo cual
me agradó mucho porque desde que entré a la carrera me enganché con todo lo que estudié ahí. Para mí es una experiencia inolvidable haber estudiado la biología que yo estudié, que es el plan de estudios más antiguo al que ustedes llevan ahora y que están por cambiar. Ese plan de estudios era un poco más naturalista que pues sí, sí había bastante conocimiento científico de ciencias experimentales, pero tenía una alta dosis de conocimiento naturalista. ¿Por qué? Pues tomábamos 4 cursos de botánica, 4 de zoología, veíamos bien a fondo los organismos y salíamos mucho al campo. También tuvimos muy buenos cursos de geología, de paleontología, etcétera. La biología experimental en ese momento se daba, pero se daba con más fuerza el trabajo de campo. Había como más incentivo para salir al campo. Las excursiones eran de verdad inolvidables. Hubo excursiones como una que hicimos en paleontología por todo el río Cazones hasta la desembocadura del Pánuco, ¿no? Imagínense qué recorrido tan impresionante. O las excursiones de Botánica 2 que fuimos pues por Hidalgo hasta la Huasteca hidalguense, es decir, conocimos muchos ecosistemas, ¿no? Y pues era tenía un tono más de esta visión naturalista de la biología. Con decirles que había que decidir si llevabas origen de la vida o biología molecular, porque eran semi-optativas. Claro que yo tomé las dos, pero si tomabas una, ya se quedaba como obligatoria y la otra, si querías, la tomabas o no, porque ese plan de estudios, pues era un plan de estudios antiguo que se le fueron haciendo parches, que después ya se modificó sustancialmente en el plan de estudios que actualmente tiene la facultad, en donde ya se le dio una carga de biología moderna del siglo finales del 20, principios del 21, y la estructura del plan de estudios cambió muchísimo, ¿no? Aunque en el fondo pues sigue siendo las ciencias de la vida, ¿no? Lo que estudias son las herramientas, son las que cambias. Entonces fueron 4 años sensacionales de la carrera, me encantó, todos mis maestros, como estaba esta historia de escoger el que querías, pues siempre tenían la fortuna de estar en el curso que yo quería. Claro que a veces estabas de 7 de la mañana a 10 de la noche para cachar los profesores que tú querías, pero nos acostumbramos rápidamente. Fuimos una generación de 800. Éramos 10 grupos de 80, 5 en la mañana y 5 en la tarde. Y a mí me tocó el cambio de edificio, de ciencias, del casco viejo, el primer año de la carrera lo hice en la antigua facultad, que está en el casco central, el casco viejo de CEU, y nosotros nos pasamos al circuito exterior en 1977. Ahí empezó otra forma de enseñar, porque en la antigua facultad, pues los salones eran de 80 gentes. Y luego las prácticas se dividían en grupos de 2. Entonces las prácticas eran en grupos de 40. Y pues eran laboratorios muy grandes, con anexos muy grandes. En la facultad actual, lo que hoy es el edificio A y B, que es de investigación, mucho tiempo fueron los salones donde yo estudié y eran las famosas aulas laboratorio, en donde los grupos eran de 35, 36 gentes. Y ahí sí tomabas teoría y práctica en el mismo salón. Y pues los cursos tenían horarios medio raros porque a veces eran de 4 horas para poder cachar teoría y práctica, en fin, ¿no? Pero yo disfruté mucho la carrera, disfruté mucho a mis maestros. De esos 800 andan todavía por ahí por la facultad: Consuelo Bonfil, Graciela Saldaña, Rosalía, sí, este, Paco, el de paleontología, el que dirige el museo, su esposa Sara. Todos ellos son de mi generación, o sea, sí se quedó un núcleo de colegas que hoy son colegas de la facultad y son maestros que vienen precisamente de mi
generación y que pues seguimos aportándole, abonándole a nuestra facultad, ¿no? Entonces, pues es un poco una síntesis así a grosso modo de por qué fui a dar a ciencias y por qué me gusta tanto la biología. No te oigo. Perdón, ¿cómo te iba en las clases? ¿Te iba bien? Sí, pues ¿Regular? mira, yo al principio, desde la prepa trabajaba y estudiaba. Desde mediados de la prepa decidí que quería trabajar. Ok. Porque mi papá era un señor muy dramático, digo yo ahora. Y como se enfermó de los pulmones, todos los días decía, es que yo me voy a morir y ¿qué van a hacer? Entonces yo decidí que tenía que trabajar porque ni modo que aprendiera a trabajar si él se moría, cuando él se muriera. Entonces, total, tampoco se murió nunca, se murió mucho tiempo después. Y yo entonces aprendí a trabajar. Entonces trabajaba en un banco en la mañana y luego en la carrera, que me había tocado el turno matutino, fui a cambiar por el turno vespertino. El director era el maestro Cifuentes y me dijo, ¿tú estás segura? Todo el mundo me viene a pedir lo contrario, que quieren cambiarse al turno matutino. Y yo le dije, es que yo trabajo, entonces yo necesito el turno vespertino. Total, me cambié y empecé la carrera en el turno vespertino. Ahí, sinceramente, ya llegó un momento en que ya no me dio pues la salud para continuar en el ritmo este de estudiar y trabajar con los horarios tan corridos. Salía yo de mi casa a las 6 de la mañana y llegaba a las 11 de la noche y esa hora hacer tareas, no podía. Sin embargo, pues ya renuncié al trabajo porque pues decidí que lo que me interesaba era la carrera y ahí sí me despaché. Me metí a todas las materias que quise, a los horarios que quise y aproveché mucho. Ciudad Universitaria, yo no sé si ustedes lo perciben, pero es algo maravilloso porque tú puedes tomar tus materias, puedes ir a hacer deporte, puedes ir al cine si te aburres, puedes ir a las bibliotecas, puedes ir al teatro, puedes ir a conciertos, o sea, puedes vivir en Seúl, prácticamente puedes vivir en Seúl, ¿no? Y solo ir a dormir a tu casa y tener una vida muy integral, ¿no? Cosa que si no pasa, sobre todo cuando ya sales fuera de ese ámbito de la ciudad universitaria. Yo creo que también las FES ya tienen ese ambiente porque les han dotado todo este tipo de actividades adicionales, pero en particular Ciudad Universitaria es alberca con la poza de clavado, o sea, tiene maravillas, ¿no? Puedes estudiar ballet, o sea, para mí era fantástico Ciudad Universitaria y lo aproveché muy bien. Pues eso está muy bien, creo que sí tocaste un punto muy importante, que es que nos damos cuenta que CU es súper rico en muchas cosas, ¿no? No solo para estudiar una carrera, sino de verdad las instalaciones, las áreas verdes permiten nada más desarrollarse en un ambiente, pues esperemos que para todos libre de violencia, pero además un ambiente que sí, pues uno está muy agobiado, te sales a caminar un poco y puede retomar, ¿no? O sea, no todas las escuelas tienen estas ventajas de tantas áreas verdes. Y me surge la duda, si tuviste en esta parte, ya cuando entraste a la carrera, alguna materia favorita, algún maestro que dijeras, este es mi referente, quiero ser como él, o que te haya impulsado a seguir en la carrera. Pues mira, sí hay varios, ¿no? Por ejemplo, obviamente Toño Lascano, con el que tomé Origen de la Vida. Eh, estaba la doctora Dolores, ay, ¿cómo se apellida? Dolores Saloma. Ella ya murió hace muchos años. Mm. Ya era bastante mayor cuando yo estaba estudiando. Era una excelente maestra de química orgánica y como yo había tenido la bronca de la química orgánica en la prepa, no quería estudiar más que con ella, porque había tomado referencias de muchos, de la forma de la pedagogía para enseñar esa disciplina en específico y era el mejor referente. Entonces me aventé 7 sorteos hasta que quedé.
O sea, yo esa materia la tomé en séptimo semestre, cuando por fin logré quedar. Claro, resolví estudiando por fuera esos conocimientos básicos para entender bioquímica, para entender biofísica después, etcétera, pero yo quería tomar con la doctora Dolores Saloma y fue sensacional. Hay referentes en mi carrera que no fueron mis profesores. Por Mm, ejemplo, la doctora Judith Márquez. Yo ujú. nunca tomé clases con ella. Siempre me la encontraba en el pasillo. Siempre me saludaba y hacíamos la plática. Y nos fuimos haciendo amigas, aunque yo nunca tomé materias con ella, ni en la licenciatura ni en el posgrado. Y ahora somos grandes amigas. Y es un referente en términos de esta forma de abordar la ciencia que ella tiene desde el punto de vista profesional y la verdad también su alta calidad humana, ¿no? Tengo otra amiga entrañable que es desde otra perspectiva, que es Rosaura Ruiz. Con ella yo me inicié en las cuestiones de historia de las ciencias. De hecho, yo iba a hacer mi posgrado en historia de la biología. Mi tesis de licenciatura la acabé haciendo en historia de la biología. Yo hice un análisis de la obra de Enrique Beltrán, que fue el primer biólogo con título de biólogo en el país, el doctor Enrique Beltrán. Y bueno, esa tesis me la dirigió Adolfo Lea, que fue un profesor muy importante del programa de Ciencia y Sociedad que existió pues alrededor de 15 años en la facultad y que inclusive yo ahí conocí a Rosaura porque ella entró junto conmigo a ese programa. Yo entré a ese programa a trabajar como ayudante de el maestro Francisco Cepeda porque se planteó la necesidad de hacer un libro sobre la historia de la Facultad de Ciencias. Entonces a mí me contrataron por medio tiempo para apoyar al maestro Cepeda, que efectivamente acabó el libro, lo acabó como tesis doctoral de la Universidad Iberoamericana muchos años después, porque él se fue terminando el terremoto del 85. Dijo que él no quería seguir viviendo en la Ciudad de México y se retiró de la UNAM y se fue a Coahuila a vivir. Pero ahí conocí también a Rosaura y pues somos amigas entrañables. Damos clases juntas de ecología y evolución hasta la fecha. Tengo 20 años casi dando una materia aquí en la licenciatura que tenemos compartida, porque debo contarles que nosotros tenemos aquí la licenciatura en manejo sustentable de zonas costeras, que estuvo albergada en la Facultad de Ciencias del orden de 15 años, pero luego hicimos el convenio con la ENES y pasó a ser una licenciatura compartida, donde damos clase todos los colegas de la UNVICISAL en esta licenciatura y una de las profesoras invitadas es Rosaura, que desde hace más o menos 10 12 años da clase conmigo ahí. Y pues también Ani Pardo es un referente para mí, es una colega que me impresiona mucho su capacidad de trabajo, su área de especialización. Este, también de los colegas varones, pues Joaquín Cifuentes, siempre me interesó mucho esta parte de los hongos, cómo aborda él todo este trabajo de los hongos. Hay profesores que ya fallecieron, uno que yo admiraba mucho era el doctor Carlos García Moreira, que era profesor de biofísica, un profesor uruguayo que desgraciadamente murió hace tiempo, pero que nos dio biofísica y nos dio bioestadística y tuve la oportunidad con él de conocer el primer sistema computarizado de diagnóstico del Instituto de Cardiología del Nacional, porque él y el doctor César González Beltrán fueron encargados del proyecto de poner una mega computadora a la época, que todavía era con tarjetitas y tal, para instalar el sistema computarizado de diagnóstico en el Instituto Nacional de Cardiología. Entonces, tuve acceso a cosas como esas o, por ejemplo, mi servicio social
que lo hice en el herbario de la facultad con la doctora Nelly Diego y que hicimos un año de colectas en toda la costa de Guerrero y salíamos una semana al mes. Por ahí dejé yo del orden de 500 números de colecta, que hace como 4 años me dijo la encargada del herbario, que es mi colega de Rosa María Fonseca, me dice, ay Gaby, por fin estamos usando tu colección que dejaste aquí. Le dije, ay, espero que todavía sirva. Pues es que ya este servicio social lo hice en 1981, 82 por ahí. Pero bueno, parece que sí están bien preservados los ejemplares y que les han servido. Entonces, deambulé por muchas áreas de la biología, porque no me decidía. La tesis me tardé 6 años en hacerla porque empezaba un proyecto y decía, no, no, mejor este otro y así. Hasta que un buen día dije, ya, vamos a recibirnos y pues así. Y me iba a dedicar a la historia de la biología, pero luego me quedé pensando, voy a hacer la historia de una disciplina de la cual no he hecho yo nada. Entonces, junto con otro colega, Juan Madrid, que estábamos ahí, él estaba en la misma reflexión, estaba en el grupo de Ciencia y Sociedad también. Entonces dijimos, no, le dije, ¿sabes qué? No, yo sí voy a irme a hacer biología experimental. Y luego regreso a la historia de la biología, porque que ya yo sepa que se siente hacer biología experimental. Entonces fue cuando tomé la decisión de hacer ya, de dejar el posgrado de la facultad, que sí lo dejé con los créditos terminados y me hubiera faltado una tesis, pero me dio el gusanito y conseguí la beca y me fui a Cuba y ahí ya fue otra historia. Ya. Doctora, ¿y cuándo y cómo fue que decidiste irte para CISAL? Y bueno, eres una de las fundadoras de la UNDI. ¿Y cómo fue ese inicio que se dio? ¿Cómo se dio el proyecto? Fue un cambio complicado. ¿Cuántos años llevas ya viviendo, cambiando de ámbito geográfico, de vida, de todo? ¿Cómo fue ese cambio? Y que nos cuentes un poco de esta historia de la fundación de esta unidad. Pues mira, la historia, ahora sí como dicen los viejitos, se remonta. Em, Cuando yo acabé la maestría en Cuba, casi al término, conocí a Carlos Rosas. Carlos Rosas se acababa de doctorar y le acaban de dar un puesto de tiempo completo en el laboratorio de ecofisiología de la Facultad de Ciencias. Lo conocí en un congreso y yo presenté mis trabajos. El congreso fue en La Habana y entonces él se acercó y me dijo, oye, me interesa lo que haces. Me dijo, ¿qué vas a hacer cuando acabe la maestría? Y le dije, mira, no sé porque tengo una propuesta de seguir el doctorado aquí, pero pues también me gustaría explorar en México, no, no, porque yo sabía que si hacía el doctorado en Cuba ya me iba a quedar, o sea, ya estaba difícil regresar, ¿no? Entonces, aunque a lo mejor luego la situación económica me hubiera rebotado, pero bueno, esa es otra historia. El caso es que le dije, voy a regresar a México y te busco. Entonces llegué a México con mi maestría en nutrición de camarón, que también fue un rollo decidir qué hacer porque yo iba con la idea de hacer reproducción de peces marinos, pero resulta que las especies que se podían trabajar para una tesis de maestría estaban todas ya estudiadas, reportadas y publicadas. Las que no eran muy complicadas y requerían de un doctorado. Entonces, la misma tutora que yo tenía de la cuestión de ictiología era, como había hecho nutrición de peces, la mandaron a hacer nutrición de camarón. Entonces, yo hablé con ella y le dije, pues, ¿sabes qué? Que prefiero mudarme de tema que perder la maestría. Y me dijo, bueno, pues, ok. Entonces, me preparé, hice la tesis de maestría en nutrición de camarón y pues salió bien todo, me recibí, llegué a México y fui a ver a Carlos Rosas y me dice, oye, es que tengo un proyecto y estamos echando a andar un proyecto de cultivo de camarón en Tuxpan, en Veracruz, y ¿por qué no te sumas? Y el doctorado. Y dije, ok, déjame pensar. Entonces, al mismo tiempo, por alguna razón, alguien me contactó con Jesús Sendejas, que era el jefe de investigación de la compañía de alimentos de Purina que hacían alimentos para camarón. Y lo fui a ver
y me ofreció trabajo y hasta un coche y buen salario. Yo dije, ay, qué tentación. Pero dije, si me meto a trabajar en la iniciativa privada, no voy a hacer el doctorado. Entonces dije, no. Regresé con Carlos y le dije, bueno, ok, me dice, pues es que está abierto ahorita las inscripciones al doctorado. Me inscribí, hice mi proyecto, presenté mi postulación a la beca de la DEGAPA Nacional, que en esa época todavía se daba, quedé y ya, y empecé a hacer estuvimos un año, 8 meses en Tuxpan, pero era un proyecto que era para usar el agua de enfriamiento de la termoeléctrica de Tuxpan para cultivo de camarón. Pero desgraciadamente la calidad del agua no fue lo mejor y pues se suspendió ese proyecto, nos regresamos a la Ciudad de México. Carlos en esa época era el coordinador de recursos acuáticos, de una maestría que se llamaba Recursos Acuáticos de la facultad, pero un programa especial para el Instituto Nacional de Pesca. Ahí se, se planteó a la directora la posibilidad de que nos prestaran una instalación para continuar con el proyecto, porque yo estaba temblando, porque decía, ¿dónde voy a hacer los experimentos de la tesis y tal? Total que sí nos autorizaron, nos fuimos al CRIP de Lerma, Campeche, entonces viajamos por todo el Golfo de México con todos los triques que habíamos comprado al sur del Golfo de México. Ahí en esa instalación del CRIP de Lerma, del Instituto Nacional de la Pesca, hice todos los experimentos y acabé el doctorado, presenté mi examen. Como mi beca había sido beca de DEGAPA de la UNAM, beca nacional, si acababas en tiempo y forma, había posibilidades de que esa beca se transformara en salario. Entonces pedí la posibilidad de que se transformara en salario, lo autorizaron. Entonces ya pasé a ser profesora por contrato y luego ya se abrió mi concurso y tal y cual, ¿no? Presenté el examen de oposición y ya me estabilicé. Estando en Campeche, el gobernador de Campeche nos regalaba una instalación en Champotón para la UNAM. En ese momento el rector era el doctor Sarucán y dijo, oigan, no, yo ya tengo una instalación de la UNAM en Ciudad del Carmen. Si quieren, acomódense ahí. Entonces dijimos, pues ni modo. Nos mudamos a Ciudad del Carmen. Ahí estuvimos 7 años en la instalación del Instituto de Ciencias del Mar. Pero ya no cabíamos y estábamos viendo qué hacer cuando dijimos, no, pues ya necesitamos algo nuestro, no estamos de estar de prestados aquí, allá, allá. Ya teníamos años fuera y pues sí éramos poquitos, éramos 5, pero éramos muy productivos. Entonces convencimos al director y dijo, bueno, vale. Y conseguimos un terreno ya en Yucatán para la Facultad de Ciencias. Y ahí ya se desató el otro proceso, conseguir el dinero para la construcción, que nos dio las primeras 2 etapas fuertes, 3 etapas fuertes de construcción, nos dio el gobierno de Yucatán el dinero para construir la UNDICISA. Y de ahí, pues ahí la fundamos. Ahora el 11 de junio cumplimos 20 años de haber fundado la UNDICISA. 5 colegas. Y ahora somos 40. Mm. Y para ti el cambio, bueno, ya habías estado en Campeche y bueno, habías estado en Cuba en lo que nos platicas de tu posgrado y ya vivir en este lugar, ¿no? Nos cuentas que naciste aquí en la Ciudad de México. ¿Cómo sientes ahora, Cisal? ¿Cómo sientes ahora esta unidad para ti con este crecimiento que se ha dado de ser 5 y ahora ser 40, de tener pues una influencia grandísima en la zona, ¿no? Como alternativa educativa, pero también una alternativa educativa de alto nivel, donde se hace investigación muy importante y también en donde se forma, ¿no? A estudiantes que supongo van de todo el país, pero que también responden al área de la península. Para ti, ¿qué significa estos 20 años? Y ahora, pues, a punto de cumplir el aniversario, ¿tú cómo te sientes en tu carrera, en tu trayectoria? ¿Qué ha sido este acierto el haber estado en este proceso de fundación de esta unidad? Pues mira, a mí me da muchísimo gusto
ver que hemos logrado, inclusive no solo que la UNDICISAL se estableciera y hiciera huesos viejos, digamos, en la zona, sino que fuimos un polo atractor para el cual hoy se ha ya creado el campus de la UNAM en Yucatán. Hay alrededor de 12 dependencias ya aquí, de todo tipo, con institutos de investigación, laboratorios de facultades, etcétera, escuelas como la Inés Mérida, que esa sí es auténticamente de aquí completa. Y por un lado, estar abiertos a generar nuevas líneas de investigación, trabajo nuevo, hacer que persistan las originales, que no se mueran, ¿no? Que se estén autorretroalimentando con todo el trabajo interdisciplinario que ahora podemos hacer con colegas de todas las especialidades, ya sea de ciencias exactas, biológicas, humanidades, sociales, en fin. Hay una interdisciplina ya muy natural en casi todos los proyectos que hacemos. Eh, lo que siento un poco es que hay todavía, o sea, se siente la distancia con ciencias CU, no sé si es inevitable. Eso es lo que me pesa un poco, digamos, ¿no? Yo ahorita estoy retornando a dar clases con Cecilia Vanegas de fisiología porque pienso que hemos estado atendiendo mucho aquí, pero tampoco no podemos dejar de lado que somos ciencias, ¿no? Al contrario, es parte de lo que queremos y ahora con el nuevo plan de estudios de biología, yo creo que va a haber mucha oportunidad de una interacción más continua con los estudiantes de ciencias de salud. Claro que los estudiantes del sureste, de la Ciudad de México, de todo el país vienen a estudiar aquí, a las eh, a lo que les ofrecemos de disciplinas científicas, porque pues el grupo ya hoy es muy amplio, hay desde los ecólogos marinos, los fisiólogos, yo que soy la nutrióloga junto con otro colega, especialistas en conducta, digamos, toda la parte de ecología del paisaje, en fin. Esta riqueza de las disciplinas que tenemos en la UNDI se la debemos a la carrera de manejo, porque es una carrera multidisciplinaria que dio la oportunidad de que cada vez que íbamos a implantar un semestre, pedir puestos de trabajo. Y allí fue donde pudimos abrir el espectro de especialidades de las ciencias con aplicación a la zona costera. Y eso fue lo que atrajo a los químicos, a los ingenieros, que es un laboratorio de costas y mares, oceanógrafos, en fin. Realmente el polo de atracción importante fue la carrera de manejo y sigue siendo, ¿no? Y ahora está compartida con la ENES, digamos, en realidad la administración la lleva la ENES y nosotros vamos a dar clase ahí y damos clase en CISAL. Llevamos a los estudiantes a mucho trabajo de campo a CISAL y de laboratorio y pues damos las clases de teoría en ENES. Un poco porque la instalación de CISAL es muy chiquita y no íbamos a poder tener una generación mayor de 15 alumnos. En la ENES ya se cuenta con 2 grupos de 30 o 40 estudiantes por generación para esa carrera. Entonces se van abriendo, se puede ir masificando mejor la carrera porque en CISAL no teníamos instalación para recibir más de 15 alumnos por generación. Pues hay algunas preguntas de la gente que nos está viendo, ¿no? Del público. Muchas gracias por seguirnos y también por hacer estas preguntas. Le dice, ¿cuál ha sido su proyecto de investigación más gratificante o emocionante que ha hecho? ¿Cuáles fueron los retos que se le presentaron? ¿Cómo se solucionaron? Y bueno, esta pregunta que creo que con esa podríamos dar un buen cierre. ¿Qué recomendaciones le puede dar a los que apenas empiezan o están interesados en la ciencia? Bueno, uno de los proyectos que a mí más me ha gustado
Es un poco complicado la explicación, pero una parte de lo que yo hago es sistemas de cultivo sustentables. Y hay un sistema que se llama de cero recambio de agua, que tiene unas siglas en inglés BioFloc. Este cultivo implica que no hay prácticamente recambio de agua y que los camarones les estamos simulando el ambiente como de una laguna costera. La pregunta ahí era de todo lo que se produce ahí por el sistema en sí, porque se fertiliza, entonces se generan los productos primarios, los consumidores secundarios, zooplancton, bla, bla, bla. De todo eso que está ahí, ¿qué se come el camarón? ¿Y qué es lo que asimila? ¿Qué es lo que queda en el músculo? Para saber si tenía sentido postularlo como nutricionalmente eficaz. Entonces hicimos los trabajos con isótopos estables y sí encontramos que en realidad de todo lo que está ahí presente es el zooplancton, lo que el camarón asimila. Eso fue un trabajo inclusive premiado en el Journal of la World Aquaculture Society como aporte académico del año, ¿no? En los premios que da esa revista. Y pues es una de mis mejores satisfacciones porque ahí tuvimos que implicar los estudios de química del agua, de química de los alimentos, de isotopía estable, de contenido estomacal, de manejo del sistema, de que el animal no se muriera, por supuesto, ¿verdad? Que es nuestro, y que ahora podemos entrar a hacer los aspectos bioéticos, por ejemplo, de ese, de ese tema, ¿no? Desde el punto de vista bioético, ¿es correcto o no mantener a los animales en ese sistema? Es una pregunta que andamos respondiendo con un proyecto de PAPIME ahora, ¿no? Los aspectos bioéticos del manejo de los camarones, que son organismos muy poco estudiados desde el punto de vista bioético, ¿no? Y entonces vamos añadiéndole eh, eh, elementos al modelo para poder interpretar lo más posible de este modelo, ¿no? Es uno de mis preferidos, el camarón. Ya. Y sobre, bueno, esto que decían, ¿qué recomendaciones le daría a los estudiantes o a quienes estén aspirando a cursar una carrera científica o cómo iniciar? Que es otra pregunta que también me hicieron aquí en el público. Es que yo creo que el conocimiento viene de la curiosidad. Ujú. Si uno no tiene curiosidad, es difícil que uno se enamore del conocimiento, ¿no? Entonces, yo creo que de niños todos tenemos curiosidad por cosas. El chiste es identificar en la evolución propia de uno como individuo, de esas cosas que nos llaman la atención, que nos dan curiosidad, a cuáles estamos dispuestos a apostarle tiempo, quemar pestañas para que se traduzcan en conocimiento, ¿no? Porque hay que estudiar. Ahora con esta inteligencia artificial, hay un riesgo bien grande de que la gente deje de estudiar. Y yo creo que estudiar sigue siendo una actividad fundamental para fijar el conocimiento. Estudiar, y como les digo a los estudiantes, escribe, o sea, el hecho de escribir lo que estás viendo, oyendo, pensando, hace que tu cerebro fije las ideas. Si nada más estás absorbiendo, a la media hora es posible que con tanto distractor que hay, ya no te acuerdes de lo que oíste en clase. Entonces, pues los chavos a veces me hacen caso y sueltan el celular y se ponen a hacer sus apuntes de las clases y yo es cuando digo, ellos mismos se ven al final viendo sus notas, se ven con cara de satisfacción. Entonces, creo que sí es importante, la curiosidad no mató al gato, la curiosidad genera conocimiento. Sí, también puede haber matado a uno que otro gato, pero creo que lo más importante es que tengamos curiosidad. Esa es la cualidad fundamental para un buen científico. Muchas gracias, maestra. Y para ir cerrando, como decía Susana,
¿Cuáles considera las mayores dificultades que se ha enfrentado a lo largo de su extenso desarrollo profesional? Pregunta Eric Sebastián Sánchez. Fíjate que en realidad no me ha ido mal. Ha sido muy pocas veces que o me han rechazado un proyecto o básicamente yo soy muy tenaz. Entonces, si me rechazan un proyecto, insisto. Si, digamos, no lo veo como dificultades, yo veo como retos, digamos, las dificultades las traduzco en retos, de tal manera que mi mente siempre esté del lado positivo de las cosas, del lado positivo, porque efectivamente no siempre todo te sale al 100, no siempre un experimento sale bien, no siempre un paper te lo publican rápido o te lo publican, o no siempre, pero siempre lo tomo como reto para mejorar ese asunto y soy muy optimista, en realidad yo siempre he sido muy optimista, yo siempre pienso que más que dificultades, los obstáculos que pueden presentarse hay que convertirlos en retos, ¿no? Hubo una experiencia que tuve con unos alumnos aquí de doctorado que se nos infectaron los camarones de una vibriosis y se murieron todos de una enfermedad fuerte de un vibrio local que pasa de vez en cuando. Y ellos se desesperaban y ya se querían ir. Y entonces le dije, no, vamos a convertir el revés en victoria. Es decir, la chica que estaba de doctorado era patóloga. Le dije, tú me tienes que decir por qué se murieron. Entonces hizo un trabajo de diagnóstico tan bueno que salió un artículo publicado, uno de los mejores artículos que hemos publicado. Y era una derrota y se convirtió en una victoria para ella, ¿no? Entonces, yo es la forma en la que veo la vida. Muchas gracias, maestra. Y ya para cerrar, unas últimas palabras que nos quiera decir sobre todo para los estudiantes, las nuevas generaciones que quieran ingresar a una carrera científica o a una carrera, ¿qué les diría para impulsar justamente esto que usted nos dice de ser perseverante, buscar nuestros sueños? ¿Qué le diría a estas nuevas generaciones y a las generaciones que ya están estudiando para que culminen pues esta etapa de su vida? Pues que abran los ojos, primero que nada, vean bien, pueden estar buscando distintas metas diferentes hasta que una gane sobre la otra, pero que no abandonen sus carreras si ya están en ellas, o inicien carreras con las que se sientan satisfechos todos los días, se vayan a la cama a dormir pensando, es lo que escogí. Y si no es lo que escogí, buscar un derrotero diferente antes de sentirse frustrado. Yo creo que una cosa que nos enseñó la pandemia es que la frustración y la depresión pueden ganarte y reventar tu proyecto de vida. Entonces, toda la gente que somos sobrevivientes de la pandemia, debemos entender que inconsciente o conscientemente fuimos unos luchadores ejemplares y que eso nos debe de dar un cimiento para una decisión de vida correcta y que, pues, primero, porque sobrevivimos y dos, porque podemos hacer lo que queremos, ¿no? Y que las carreras científicas, ya sea unidisciplinarias, multidisciplinarias, siempre requieren de un impulso interno que es la emoción, la parte lúdica del conocimiento. Tiene una parte lúdica el conocimiento, no solo es el dato por el dato, sino el placer de generar un dato. Es importante verlo también desde esa perspectiva, ¿no? Y que los esperamos en CISAL.
Ah, sí. Perfecto. Pues muchas gracias, doctora Gabriela Gaxiola, por esta entrevista. Ha sido muy enriquecedora. Susana, ¿algunas palabras? Pues no, muchísimas gracias. Nos da mucho gusto tener este contacto desde aquí, desde la facultad CEU. y en CEU. Y bueno, es muy emocionante saber que en varios puntos del país está presente la facultad, la universidad. Y como dijimos al principio, que este enlace pues sea apenas el inicio de reactivar esta relación, este vínculo que sea más estrecho. Y doctora, pues gracias por compartir este tiempo. Un No, gusto. al contrario, muchas gracias por invitarme y ya les pasaré la lista de todas las colegas de CISAL. Hay bastantes, ¿eh? Pues son 40, pero igual colegas y Perfecto. colegas, o sea, Sí. estamos abiertos a Sí, investigar hombres, hombres. mujeres y bueno, todos los colegas, Bueno, no importando Sí, su no, género, no, no. son invitados. ok, bueno, pues les pasaré el dato a ellos. A Sí, través de Mónica, la encargada de comunicación social, si quieren, para que trabajen con ella en la calendarización, puede ser. Perfecto, claro que lo sí. hacemos. Sí, sí, sí. Bueno, pues muchas gracias y un abrazo a todos. Hasta la querida Gracias. Ciudad de México. Gracias. Y en nombre de la Comisión de Equidad de la Facultad de Ciencias, muchas gracias a toda la audiencia por estar con nosotros en esta entrevista. No sin antes invitarlos al siguiente evento, que es el día de mañana, jueves 25 de abril, con otra entrevista a la doctora Lidia León Paniagua en Historias de Ciencias a las 11 del día. Estaremos, perdón, a la 1 de la tarde, perdón, a la 1 de la tarde, estaremos con ella y en la explanada, de forma presencial, en la explanada de la Fuente del Prometeo, tendremos una mesa de información de la Comisión de Equidad por si se quieren unir, ir a ver información que tenemos a través de nuestros alumnos de servicio social que en la Comisión de Equidad, se pueden unir a nosotros, a estas actividades. Muchas gracias y hasta mañana. Gracias, hasta luego.